dado que el tabú de la menstruación es una manifestación de misoginia. Cuando inicié este camino no tenía muchas claridades epistémicas. Algunas personas hablaban de pedagogía menstrual y en ausencia de claridades procuré identificarme con esa construcción que surgía con mucha fuerza desde Europa. Rápidamente yo comencé a entender que los conceptos que se desarrollaban en ese continente tenían unas implicaciones muy diferentes en nuestros territorios. Por ejemplo, el tema de la higiene menstrual, de la pobreza menstrual y otros conceptos que en nuestros territorios llegan de una manera que revictimizan y que no se pueden aplicar con la misma intención que se hace en ese territorio. Convencida de las implicaciones que tienen las narrativas menstruales, pásala, Pau. Convencida de las implicaciones que tienen las narrativas menstruales en los cuerpos de mujeres, niñas y otras corporalidades, y sin tener evidencias científicas, solo abundancia de certezas, comencé a asesorarme, a investigar y a cimentar una propuesta sólida que facilitara la construcción de nuevas y justas narrativas. Pásala, Pau. Bueno. Fue en el año 2018 cuando empecé a hablar de prácticas de educación menstrual. Hasta ese momento, yo particularmente no conocía a ninguna persona que ocupara ese término. Comencé a darle fuerza no solo al eco, sino a la propuesta epistemológica, sistematizando las experiencias que hasta ese momento había logrado en varios territorios de América Latina, dando lugar a procesos autónomos y auténticos de construcción de conocimiento. Cuando comencé a utilizar el término prácticas de educación menstrual, conocí a muchas personas que hablaban de cultura menstrual, menstruación consciente, que hacían terapia menstrual, que nombraban sus procesos como pedagogías menstruales y todo eso. Personalmente yo no conocía pues nadie que trabajara el tema de la educación menstrual y fue gracias a una doctora en pedagogía que ella me hizo como una asesoría donde me explicaba por qué no era adecuado usar el término pedagogía para lo que yo estaba haciendo y entonces ahí comencé a hablar de prácticas de educación menstrual. Pasa la otra, Pau. Hablar de educación menstrual resulta un reto, siendo la menstruación el tabú más antiguo de la humanidad y con vigencia hasta nuestra época. No fue la colonia ni el catolicismo. El tabú menstrual, dicen las y los estudiosos, que es tan antiguo como la misma humanidad. Y entonces es ahí donde radica la necesidad de plantear este tema enmarcado en un proceso de educación que transgreda lo establecido y lo que ha sido definido como íntimo. Después de haber recorrido varios países de América Latina, poniendo en práctica la propuesta pedagógica y metodológica creada, investigando, cuestionando, construyendo y tejiendo redes con colectivas y mujeres que han llevado a cabo prácticas de educación y activismos menstruales en sus territorios, comencé a sentir que era necesario crear espacios donde colectivizar los saberes y en los cuales seguir sumando en la construcción de una educación menstrual latinoamericana. Dos momentos que resultaron importantes fue el primero en septiembre de 2018, en el norte, pues en Centroamérica, pero para mí es norte, en Guatemala, una noche en compañía de Cecilia Pérez de la colectiva Guatemala Menstruante y de mis compañeras Marilyn y Claudia, inspirada y desinhibida por las copas de vino y la quetzalteca, se me ocurrió la idea de convocar a la Juntanza Latinoamericana. Ahí en Centroamérica se gestó la primera palabra y el primer deseo manifestado. Pero como suele pasar, muchas veces nos emocionamos, dijimos sí, 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 pero no concretamos. El segundo momento se dio un año después, a finales de septiembre, en el sur de Brasil.
Y tuvo lugar, pues para mí era muy significativo que se gestara la idea arriba y se concretara abajo. Entonces fue en Porto Alegre, que es el sur de Brasil, y en ese momento me había conocido con Jaisa, Victoria y Naila. Y de un momento a otro comenzó a pulsar inesperadamente, así como súper fuerte en mi cuerpo, la necesidad de concretar esa propuesta que había quedado inconclusa y que ya llevaba un año ahí estando la idea puesta, pero sin tomar las acciones concretas para llevarla a cabo. Cuando yo regresé a Colombia, 15 días después, ya la convocatoria estaba en marcha. El primer encuentro latinoamericano de prácticas de educación menstrual, como todas las iniciativas y proyectos de princesas menstruantes, se plantean desde la autogestión y el financiamiento colectivo. Hasta ahora nunca hemos aceptado apoyos económicos de terceros, porque no estamos dispuestas a negociar nuestros discursos y planteamientos, ni a permitir el beneficio de entes gubernamentales que no se comprometen contundentemente con la propuesta, sino que apoyan, entre comillas, con el fin de llenar planillas de asistencia que luego adjuntan como soporte de sus resultados, entre comillas. Y es por eso, es entonces que yo, pues que siendo muy privilegiada en mis andanzas, conociendo mujeres que hacen cosas maravillosas aquí, allá, iniciativas transformadoras, potentes, poderosas, empecé a sentir que yo podía ser un puente para la juntanza entre las unas y otras, y pues hoy estamos dando ese primer paso, no como lo soñamos, pero sí como correspondió. Para mí fue muy fuerte cuando todo esto comenzó. Yo al principio pensaba, no, esto de aquí a mayo ya se ha mejorado, ya esto no va a pasar, no va a durar sino tal vez 15 días, un mes. Esto seguramente lo vamos a poder hacer porque cuando empezó la cuarentena obligatoria en Colombia, ya nosotras teníamos prácticamente todo listo. El auditorio, la invitada internacional, bueno, en fin, todo estaba listo ya, ya eran cosas de las minucias lo que hacía falta. Pero bueno, así no fue como lo soñamos, pero sí como correspondió estar hoy acá. El Encuentro Latinoamericano de Prácticas de Educación Menstrual está pensado inicialmente en 4 versiones que se llevarán a cabo en países diferentes. Le apostamos a la presencialidad como una revolución de los cuerpos que mediante el abrazo, los sentires, las andadas, las carcajadas, la escucha, los debates, las conversaciones y la amistad potencializa la soberanía de nuestros territorios, cuerpo y tierra. También la complicidad, la sororidad y el placer que emana de juntarnos. Hay una cosa que yo vengo sintiendo hace rato y es que nos merecemos el encuentro físico, que siento que a veces nos vamos adaptando a las formas de la virtualidad y todo eso, pero cuando logramos llegar a otro territorio, para las que no viven en Colombia, y cuando a nosotras nos toque ir a otro territorio, yo siento que es un regalo, que eso no lo merecemos, que realmente nos merecemos el placer de estar juntas, de andar, de caminar, de escucharnos, de conocernos, de conversar, no sé, de tantas cosas, pero es algo que nos merecemos además. Desde Princesas Menstruantes hablamos de educación menstrual, porque nos permite la politización de la menstruación. Pásala, Pau, porfis. Porque nos permite la politización de la menstruación y el reclamo necesario a los tomadores de decisión, para visibilizar la responsabilidad del sector público y de los entes y agentes que educan y que creo que por toda la historia, que durante toda la historia han omitido hacerse cargo de este asunto.
porque al considerarse precisamente un tema innecesario o propio de la sexualidad, se ha omitido e invisibilizado, restándole la significación que este proceso tiene en la construcción de la autoestima, la salud mental y física de mujeres, niñas y otras corporalidades que menstruan, porque posibilita los procesos investigativos y la continua construcción de conocimiento y, por supuesto, de la enseñanza. Y finalmente, hablamos de educación menstrual para legitimar nuestros quehaceres y nuestros saberes. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por compartirnos